Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidas al canal. Esta semana os traigo el tutorial de estos shorts para ahora, para el verano. Mirad. Por el lado. Es lo mismo que por aquí arriba. Le he puesto un cordoncito, pero es lo mismo. Para que veáis el punto. Y lo mismo por debajo por los camales. La tallita es para un año, pero yo os voy a dejar un poquito más para adelante en negro, veréis, para que empecéis, si lo queréis, un poquito más grande. ¿Vale? Mirad qué monos que son buenísimos. Pues nada, espero que os guste. Es un tutorial muy fácil, porque ya ve, como veis es muy fácil. Varetas y cadenas. Y estos son varetas y puntos deslizados. Mirad. ¿Veis? El punto deslizado. Bueno, para hacerlos he usado una madeja de hilo de esta, que tiene 80 gramos, o sea que son 80 gramos de hilo. Y según la talla que lo queréis hacer, si lo queréis hacer ya para más de un año, necesitaréis más de 80, ¿ve? Porque he usado una madeja justa, me ha sobrado este poquito. ¿Vale? Pues nada, espero que os guste. Nos vemos el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Bueno, para esta talla, que mide sobre unos 50 centímetros el contorno, que son 50 centímetros, es que le he puesto el cordón, sí, más o menos 25, 10 sobre unas 20 pulgadas o 50 centímetros de contorno. Le he puesto en cada parte, estos son dos partes, una y esto otra. Le he puesto 45 puntos de cadena. 45 puntos de cadena, las cadenas tienen que ser impares. Vale, la primera vuelta vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer una vareta en cada cadena, una vareta punto alto. Hasta finalizar la vuelta. Bueno, mirad, tenéis que buscar siempre el centro, ¿eh? Es muy importante buscar el centro, o sea que si tengo 45 varetas, serán 22, 22 y la del medio del centro. Ahora, la siguiente vuelta levantamos una cadena y vamos a hacer punto deslizado, ¿eh? Punto deslizado. ¿Veis? En cada punto hasta finalizar la vuelta. Ahora os voy a enseñar cuando llego al centro, lo que hago con el marcador, para que no perdamos el centro nunca, ¿eh? Es importante porque vamos a aumentar en ese punto. Siempre, si no tenéis un marcador, pues con un, ¿veis? Ahora voy
a sacar el marcador, hago el punto y lo vuelvo a poner otra vez. ¿Vale? Y ahora sí ya continúo con punto deslizado hasta finalizar la vuelta. Es importante que las cadenas, también hagáis en las cadenas el punto deslizado, puesto que yo lo he contado como un punto. O sea que es un punto más. Que lleguéis hasta las cadenas. Porque si no os disminuiréis, perdón. ¿Vale? Ahora la siguiente vuelta vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer un punto de vareta, punto alto por aquí. ¿Veis? Entre medio de las dos espigas que tengo aquí, vamos a hacer el punto alto. Y se os queda como esa especie de cordoncillo. Vamos a llegar hasta el marcador. Una vez que hemos llegado al marcador, en este punto vamos a hacer 3 varetas juntas, una en el mismo punto, 2, y en esta va a ser la del medio, la segunda, una en la segunda ya la ponemos, y 3. Y ya continuamos hasta finalizar la vuelta con punto alto por en medio, ¿veis? De la espiga, de las dos espigas, hasta finalizar. La siguiente vuelta volveremos otra vez a deslizar todos los puntos, punto de cadena y deslizando, deslizando, hasta llegar en medio. No vamos a perder en medio. Cuando lleguemos, quitamos nuestro marcador y hacemos punto deslizado y lo volvemos otra vez a poner. Acordaros, ¿veis? De las cadenas. ¿Vale? Y ahora volveremos a repetir otra vez la segunda vuelta. No tenemos otra manera de trabajar esto. Va a ser así de fácil. Puntos altos hasta llegar en medio, y una vez que hemos llegado en medio, 3 varetas en el mismo punto, una, recordar, en la segunda ponemos
el medio y 3. Y ya continuamos hasta finalizar la vuelta. Y así vamos a repetir siempre todas las vueltas hasta tener para la tallita que he hecho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 que son 20. La de varetas y la de puntos deslizados. Pues nada, ahora a trabajar. Bueno, una vez que tenéis ya lo que es esto hecho, lo que es la parte trasera y la delantera, yo lo he trabajado durante 10 vueltas, que son sobre unos 10 centímetros y medio, a ver, o 4 pulgadas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto, sin cortar el hilo. Terminaremos con la vuelta de puntos altos. Yo he terminado con, sin contar los 3 centrales, sobre 30 puntos, ¿vale? Aparte de los 3 centrales. Punto de cadena, y vamos a hacer sobre unos 2 puntos en cada raya. Aquí, donde hemos hecho la vuelta esta, haremos otro. Ay. ¿Vale? Yo los he hecho aquí para que no hacerlos aquí se abra este punto, pero vamos, vosotros lo hacéis donde queráis, ¿eh? Y así hasta finalizar, hasta llegar aquí arriba. Bueno, ahora la siguiente vuelta levantaremos un punto de cadena y haremos un punto bajo. Se os tiene que quedar sobre unos 29-30 puntos aquí. 5 cadenas. Vamos a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, punto bajo. De nuevo otras 5. Un, 2, 3, punto bajo. Y lo haremos hasta finalizar aquí. Finalizamos en el último punto y con 7 argollitas de estas. ¿Veis? Ahora, en la siguiente vuelta, levantaremos 3 cadenas. Y aquí, en la argollita, vamos a hacer 3 puntos altos o 3 varetas. Punto de cadena.
3 puntos altos, cadena, salto al siguiente y 3 punto de cadena, tres puntos altos, punto de cadena, y finalizamos con 3 puntos altos, y aquí en el último punto donde he hecho el punto bajo, una vareta. ¿Vale? Esto, bueno, recordar que esto de las rayas son el derecho, por el revés, como veis no hay nada. ¿Vale? Aquí continuaremos con punto de cadena, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, cinco cadenas, punto bajo, hasta finalizar. Una vez ya tenemos esto, cogeremos y cortaremos el hilo y nos vamos a ir a la otra parte y vamos a hacer exactamente lo mismo, menos la vuelta esta, menos la última vuelta. O sea que cogeremos por el derecho de la labor, por donde tenemos las rayas, haremos, ¿veis? Ahora de arriba a abajo. Antes lo hicimos de abajo a arriba. Y vamos a hacer la vuelta del punto bajo. Lo mismo, ¿eh? Los mismos puntos, todo igual. Punto de cadena y un punto bajo en cada punto. Ya os he dicho que yo he hecho 2 en cada raya y luego en medio, aquí donde está la raya esta, he hecho otro. Total me han salido sobre unos 30. ¿Vale? Hasta abajo. Y me han salido 7 argollitas. Una vez tenéis la vuelta de los puntos bajos, recordar punto de cadena, punto bajo, 5 cadenas, salto 1, 2, 3 en el cuarto, punto bajo, 5 cadenas, y punto bajo hasta tener 7. La siguiente vuelta 3 cadenas y los 3 puntos altos, cadena y 3 puntos altos. Hasta finalizar, y esta será la última vuelta aquí en esta parte, recordarlo. Bueno, una vez tenemos las dos partes las vamos a hacer iguales, ¿eh? Recordad que esto es el derecho, entonces lo vamos a hacer igual porque ahora vamos a encararlo del revés. Encaramos, ¿veis? Revés con revés. Y ahora
por aquí, por la parte donde hemos hecho las varetas, vamos a unirlo. Entonces vamos a levantar una y 2 cadenas y en medio de la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Vamos a unirlas de esta manera: 1, 2 cadenas, aquí en medio, punto bajo, 1, 2 cadenas, saltamos, punto bajo, 1 y 2 cadenas, aquí en medio, punto bajo. ¿Veis? Se va uniendo. 1 y 2 cadenas, punto bajo, 1 y 2 cadenas, ¿veis? Así vamos a hacerlo hasta finalizar la vuelta. Punto bajo, 2 cadenas, ¿veis? En medio, y la última ya, y aquí en este último punto, punto bajo. Luego todos estos hilos se esconden, pues con una aguja o bien con el ganchillo lo escondéis. La otra parte hace exactamente lo mismo, recordar, por una esquina, 1 y 2, entráis, punto bajo, 1 y 2, ¿vale? Así hasta finalizar. Bueno, ahora para hacer la cintura, vamos a hacer la cintura primero, Vamos a hacer lo mismo que hemos trabajado aquí, pero sin hacer puntos altos. Uy, puntos bajos, la vuelta de puntos bajos. Empezaremos por una esquina, ¿veis? Bueno, por un lado, perdón. La esquina no, por un lado. Y vamos a hacer punto de cadena, punto bajo, 5 cadenas, y saltamos, punto bajo, 5 cadenas, saltamos, punto bajo. A ver, que quite este rabo de aquí. Perdonar. Cinco cadenas,
punto bajo. Recordar, cuando lleguéis allí a la siguiente parte, pues ponéis los mismos, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí contaremos los 3. 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3. Punto bajo. Y así vamos a llegar hasta la siguiente. Hasta el otro lado. Vale, pues en esta parte hacéis lo mismo, ¿Vale? Y 1, 2, 3, 4 y 5. Y saltamos ya aquí al siguiente. Y aquí ya empezáis a contar 3. Hasta finalizar la vuelta. Finalizaremos la vuelta con punto deslizado, con 5 cadenas y aquí punto deslizado. Y ahora vamos a levantar 3 cadenas y aquí vamos a hacer la segunda vuelta que hemos hecho. 3 varetas o puntos altos, una cadena y he saltado a la siguiente, tres puntos altos, cadena, al siguiente, tres puntos altos, cadena, hasta finalizar la vuelta. Bueno, finalizamos la vuelta con punto deslizado aquí donde hemos hecho las 3 cadenas, las 3 cadenas las vamos a tener de base para cerrar siempre. Y ahora vamos a repetir la primera vuelta y la segunda. Vamos a hacer ahora las argollitas, luego otra de varetas y luego otra, finalizaremos con una de argollitas, o sea, 3 vueltas más. Punto de cadena, punto bajo, 5 y entre medio, ¿vale? Haremos otra vuelta. Luego otra vuelta de varetas, como os he dicho, y finalizaremos con con la vuelta de argollitas y luego ya os diré cómo vamos a finalizar. Con una puntada que yo siempre suelo hacer cuando hago las terminaciones. Bueno, una vez que tenéis las vueltas hechas, mirad, vamos a terminar. Nos posicionaremos aquí, en esta primera, grupo de 5 cadenas, 3 cadenas, 2 puntos altos. Paso a la siguiente con punto deslizado, 3 cadenas, 2 puntos altos, paso a la siguiente con punto deslizado, 3 cadenas, 2 puntos altos y paso a la siguiente con punto deslizado, así hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta, ¿veis? Aquí donde hemos empezado y nada, cortamos el hilo.
Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la parte de abajo, lo que es el camal. ¿Vale? Empezaremos, ¿veis? Por aquí, por en medio, las dos partes iguales. Empezamos por aquí en medio. Con punto de cadena, punto bajo. 5 cadenas, salto 1, 2, 3, bueno, y esto ya lo hemos hecho. Punto bajo. ¿Vale? 1, 2, 3, salto, punto bajo. Uno, dos, tres. Y así vamos a trabajar hasta llegar aquí, que vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. ¿Veis? Los 3 que tenemos. Igual. Bueno. Otros 5. ¿Veis? Ya estoy llegando. Y aquí. Punto bajo. ¿Veis? Salto esto hasta aquí. Salto hasta aquí. A ver todos estos hilos. Hasta aquí. Y hasta aquí. ¿Vale? Y ya continuamos hasta que lleguemos aquí en medio, saltando 3. Una vez vamos a llegar aquí en medio, llegamos, quitamos esto, y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. ¿Vale? Y aquí donde tenemos el punto bajo vamos a hacer una doble vareta. Uno, dos, tres, 4, 5 cadenas, cojo para doble, ¿veis? Y aquí hago otra doble. ¿Vale? Y saltaré aquí. Y termino con punto deslizado. ¿Vale? Y hemos dejado esto de camal. Si veis que necesitáis más, pues ya sabéis, ponéis uno más y ya está. No hay ningún problema. Entraremos con punto deslizado.
levantaremos 3 cadenas y vamos a hacer las 3 varetas. Punto de cadena, tres varetas. Punto de cadena, y 3 varetas. Y así continuaremos y haremos lo mismo que hemos hecho en aquí arriba. Esta vuelta, esta, 2, 4, 5 y la vuelta de las 2 varetas, las 3 cadenas y las 2 varetas. ¿Vale? Y luego volveremos con la otra pierna. Bueno, pues una vez que tenemos un camal, ahora vamos a hacer el otro. Mirad, muy fácil. Lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Os voy a enseñar el comienzo. ¿Veis? Entraremos por aquí. Y vamos a repetir. Punto de cadena, punto bajo, las 5 cadenas, saltamos los 3 punto bajo. Así vamos a trabajar hasta finalizar, hasta aquí, hasta que lleguemos al otro lado. Bueno, mirar, cuando lleguéis aquí, os tenéis que tener los mismos grupos de cadenas que aquí. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues aquí los mismos. Bueno, llegamos aquí. ¿Vale? Con punto bajo. Y veis, aquí donde hemos añadido con las dobles varetas, entonces entraremos con un punto deslizado, levantaremos 3 cadenas y haremos las varetas. La vuelta de las varetas empezarán aquí y solamente tenéis que continuar la secuencia, lo mismo que aquí y lo mismo que arriba. Es lo mismo todo, ¿eh? Ay, se me olvidó el punto de cadena.
Se me olvida el punto de cadena, ¿eh? ¿Vale? Y ya está. Ahora repetimos lo mismo que hemos repetido aquí arriba, que luego repetimos aquí y que luego repetimos aquí. Bueno, mirar, una vez terminado, para esconder todos estos hilos, o bien lo podéis hacer con el ganchillo o bien con una aguja, ¿vale? Los escondéis bien. Así. Yo lo suelo hacer con el ganchillo, pero también lo podéis hacer con una aguja. ¿Vale? Y una vez esto lo cortáis. Y una vez cortado, pues ya está. No tenemos ningún otro más. Ahora voy a esconder los míos. Bueno, para hacer el cordón va a ser muy fácil. Solamente tenéis que dejar un trozo muy largo de hilo en otro lado. Y vamos a hacer una cadena doble, que consiste en hacer una cadeneta, ¿vale? Y luego pasar el hilo por arriba, pasamos el hilo, ¿veis? Y así pues hacemos un cordoncillo. Bueno, una vez lo tenéis, yo he hecho sobre unos 150 puntos más o menos. Pues nada, cogemos, lo cortamos, lo pasamos, ¿veis? Y ahora lo único que tenemos que pasar es esto por aquí en medio, los hilos, con la aguja por aquí en medio y esconderlos. Bueno, y una vez terminado, pues así ha quedado el short. Pues nada, espero que os haya gustado y que os espero el miércoles con otro tutorial. Mirad por detrás. Bueno, es igual que por delante. Hasta el miércoles.